Gracias por, por la invitación. Gracias por siempre considerarme en este hermoso trabajo de la predicación. Y quiero compartir con ustedes en esta tarde-noche, acá ya son las 8:30 más o menos. Así que quiero compartir esta lección que tiene que ver con, perdón, creo que estoy atrasado. Déjenme buscar al principio. Ahí está. Que tiene que ver con la autoridad de Cristo. ¿Por qué la necesidad de aprender esto? Porque en muchas formas y muchas veces se rompe la autoridad de Cristo. Y es algo tan fundamental, importante, que podamos nosotros comprender. Yo creo que ustedes ya han estudiado y han aprendido sobre esto, pero siempre es bueno recordarnos de que la autoridad de Cristo es tan importante. Dice en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En Hechos 3:23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Son versículos que nosotros vemos y que tienen que ver con, la autoridad de Cristo. El Padre dice allí que nos impida que nosotros busquemos siempre la autoridad de Cristo, que siempre miremos a Él, al Hijo. Fíjense esta definición, ¿ya?, de autoridad, lo que significa y que tiene el significado de autoridad. Dice derecho y poder de mandar y de hacerse obedecer, imponer su autoridad, según el diccionario Laus. La capacidad o poder con el que uno ha sido investido, el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandato deben ser obedecidos por los demás, según el diccionario Bain. Autorizar es dar facultad, aprobar. Autorización, acto de una autoridad por el cual se permite a alguien una actuación, en otros casos prohibida. Entonces, con estas definiciones de estas palabras, podemos nosotros comprender en una forma más amplia de lo que significa la autoridad de Cristo. La autoridad en el ámbito espiritual es objetiva. Recuerden también que estuvimos estudiando, no sé si tienen buena memoria, ¿ya? Si estaríamos en un estudio, yo le preguntaría a usted qué fue lo último que prediqué, ¿ya? Porque así uno va haciendo memoria de las lecciones que uno hace, a ver si algo queda en nuestras mentes. Pero vamos a pasarlo por alto. Dice que la autoridad en el ámbito espiritual es objetiva. Habíamos hablado de la fe objetiva y habíamos hablado de la fe subjetiva o la religión subjetiva y la religión objetiva. Entonces, ahora estamos hablando de la autoridad objetiva, ¿ya?, que es objetiva y no subjetiva. Proviene de afuera del hombre, no del interior del hombre. La autoridad en el ámbito espiritual no depende de la experiencia religiosa o del razonamiento o aspiración personal, ni siquiera depende de la propia conciencia del hombre. La autoridad en el ámbito espiritual proviene directamente de la fuente divina que es Dios y ha sido revelada a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Nuevo Testamento, que usted y yo tenemos en nuestras manos. No hay otra regla, no hay otra autoridad más que la que tenemos en nuestras manos y que de nosotros depende de cómo nosotros vamos a manejar esta autoridad.
Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Hermano, cuán importante es poder nosotros comprender de que nosotros no tenemos ninguna autoridad para poder decir o hacer, sino la que proviene de Dios. Yo creo que cuando se habla de una jefatura, todos los que trabajamos, hemos tenido un jefe, sabemos que el jefe tiene toda autoridad y él dice, don Marco, por favor, necesito que usted haga esto y esto y esto. Si yo me opongo a esa orden, mi jefe me va a decir, ¿sabe qué, don Marco? Hasta acá trabajamos. Usted hoy día está despedido. Entonces, no hay muchas opciones cuando nosotros tenemos a un jefe que es exigente en la tierra y que nos pide cada día hacer un trabajo para poder realizarlo y hacerlo de la mejor forma. Y acá nosotros tenemos a un jefe que es Cristo Jesús. Hoy día es el que tiene toda autoridad. El Padre le ha concedido al Hijo toda potestad. Dice que en el cielo y en la tierra, o sea, en todo, Jesús tiene toda autoridad. ¿Y por qué? Porque el Padre se lo ha dado. Vemos acá una enseñanza bien interesante que creo yo que también la conocemos. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di las palabras y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mis siervos, haz esto, haz lo otro. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremenda enseñanza que encontramos acá. Y podemos nosotros, hermanos, sacar muchas cosas, muchos puntos importantes, pero lo que quiero yo rescatar en estos versículos, estos 5 versículos, de que este hombre, este centurión, primero es un hombre temeroso, humilde, un hombre que mostraba preocupación y cuidado de sus criados. Era un esclavo, era un sirviente, pero él estaba muy dolido porque su criado estaba muy enfermo y sufría, estaba atormentado. Y vemos acá un amo preocupado y que fue y llegó hasta donde está Jesús para que lo pueda sanar. Y otra cosa que vemos acá en este centurión es que, aparte de ser humilde, amoroso y también un hombre que entendía su papel como jefe y entendía lo que significaba tener autoridad. Y me imagino yo que no era un hombre que abusaba de su autoridad, porque su actitud muestra que era un hombre que estaba preocupado por su criado. Y Jesús, el maestro, lo alaba,
porque le dice que no había visto una fe tan grande en toda Israel, que comprendió de que Jesús tenía que decir solamente las palabras y su criado se iba a sanar. Y eso es el concepto, hermanos. Este es el concepto de autoridad divina. Lo que nosotros le pidamos a Jesús, Jesús nos va a dar, porque vamos a pedir conforme a su voluntad, porque sabemos que el Señor nos va a bendecir cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando somos hijos obedientes, preocupados de su obra, de su iglesia, de los hermanos, que nos preocupamos por enseñar la verdad, que cuidamos la sana doctrina, que respetamos su autoridad, que nada hacemos sin la autoridad de Cristo. Y este centurión lo entendía muy bien, porque él dijo, di las palabras y mi criado se va a sanar, porque así como yo tengo autoridad y mando a mis criados a hacer esto y lo otro, así también tú tienes autoridad, tienes poder para sanar a mi criado. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué dirá de nosotros Jesús, hermanos? ¿Qué dirá Jesús hoy día de nosotros? ¿Realmente podrá repetir estas mismas palabras concerniente al centurión hoy día a nosotros? ¿Podrá decir el Señor Jesús, mira, no he hallado tanta fe allá en Valdivia como la fe de este hijo mío que es Marcos, o allá en Quito? No he visto tanta fe en Quito o en Ambato. ¿Podrá el Señor decir esas palabras? ¿Cuán importante es la autoridad de Cristo, hermanos? ¿Cuál es esencial es que nosotros podamos comprender la autoridad de Cristo? ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que el Señor quiere que nosotros podamos comprender que Él tiene toda autoridad, que Él es dueño de todo. Y de lo que nosotros pidamos, Él nos va a dar, porque es promesa del Señor. Por eso es una tremenda enseñanza para nosotros ver este gran ejemplo del centurión. Y un hombre que tenía poder, autoridad, un hombre que tenía riqueza, un hombre que era bien puesto, pero aún su humildad era tan grande que dependió de las palabras del Señor Jesús. Por lo tanto, vemos acá que la condición social, económica, no depende de que uno sea humilde o no, sino que depende del corazón de cada persona. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no se respeta la autoridad de Cristo? ¿Qué pasa cuando ignoramos la autoridad divina? Bueno, prevalece la autoridad humana, prevalece la sabiduría diabólica. Por lo tanto, eso muestra también que todo aquel que no respeta la autoridad de Cristo está en contra de Cristo, está usando de su sabiduría, está usando de su autoridad. Ahí en Jueces capítulo 21 podemos nosotros leer en el versículo 25, dice así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Eso pasa cuando no hay autoridad o cuando no se respeta la autoridad. ¿Cuántas religiones hoy día han aparecido porque no se respeta la autoridad divina? ¿Cuántos pensamientos hay en las iglesias humanas que por no respetar la autoridad de Cristo? Cuando no hay disciplina, cuando no hay orden. Dice que allí en Israel, hermano, cada uno hacía lo que le parecía porque no había una autoridad, no había un rey que gobernara, que dirigiera, que disciplinara. Esto puede pasar también en las iglesias. En las iglesias también de Cristo puede pasar cuando no se respeta la autoridad, cada cual quiere hacer lo que bien le parece. Cada hermano, no, dice yo, no, yo creo que esto no está bien, cambiemos el formato, no sé, pues, cambiemos la manera de pensar. Hoy día hay muchas prácticas que se han introducido en la iglesia. Por ejemplo, ustedes deben saber y conocer también aquellos hermanos que dicen, por ejemplo, que los cuatro evangelios son del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Otros hermanos dicen que hay que participar de una sola copa. Otros hermanos dicen las mujeres tienen que usar velo. Y así podemos nombrar cantidad de cosas porque cada uno va a hacer prevalecer sus pensamientos, sus ideas. Cuando no hay autoridad pasa eso. En estos días dice no había rey en Israel y cada cual o cada quien hacía lo que le parecía bien, a su manera. Y por esta causa, hermanos, proliferan los credos humanos. Ahí están los hermanos, algunos hermanos que predican con instrumentos, Iglesia de Cristo hablo, hermanos que creen en los instrumentos, hermanos que ponen un piano, hermanos que tienen coros formados, hermanos que tienen escuelas bíblicas, hermanos que tienen un gimnasio, un comedor, un asilo anciano de la Iglesia de Cristo. Proliferan los credos humanos, los pensamientos humanos, quebrantando la autoridad de Cristo, no respetando lo que Cristo dice en su palabra. Como no está, entonces podemos tener permiso, cuando en realidad el silencio de Dios es mandamiento. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía humana, pensamientos humanos, ideas humanas. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de las carnes. O sea, todos estos credos humanos, todo este pensamiento humano, hermano, no tienen ningún valor espiritual. Es todo carnal, es toda carnalidad, es toda carnalidad. Parecen que fuera bueno, pareciera que fuera verdad, pero no es verdad. Por lo tanto, eso causa cuando no se respeta la verdad de Cristo. Veamos, tenemos dos, hermanos, dos parámetros acá, evangelio y el culto voluntario. ¿Qué es el culto voluntario? Bueno, el culto voluntario, hermano, es el culto que da el hombre a su pensamiento, a su manera de actuar. O sea, el culto voluntario es carnal humano. El evangelio está centrado en Cristo. El culto humano está centrado en el hombre, en lo carnal.
El Evangelio está basado en la revelación divina. La fuente de toda sabiduría divina proviene de Dios. Pero el culto voluntario es invento de los hombres, fábulas, filosofías humanas, tradiciones de hombres, costumbres de hombres. El Evangelio es sabiduría divina y el culto voluntario es sabiduría humana. El Evangelio produce humildad, el culto voluntario vanagloria humana, orgullo, soberbia. El Evangelio produce sujeción a la autoridad de Cristo. En cambio, el culto voluntario es una rebeldía contra lo divino, contra Dios. El Evangelio te invita a obedecer los mandatos de Dios, a respetar a Cristo como el Hijo que Dios envió para morir en la cruz del Calvario. Pero el culto humano te invita a desobedecer todo lo divino. El Evangelio es una bendición. El pensamiento y el culto voluntario humano es una maldición. Destruye al hombre, destruye el alma del hombre, lo condena eternamente. El Evangelio te da la promesa de vida eterna en promesa. El culto voluntario humano te da la condenación eterna. Las bendiciones en Cristo son condicionales. O sea, ¿la condición cuál es? Es que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios, a la autoridad bíblica, hermanos. No podemos nosotros especular, no podemos nosotros buscar métodos humanos para que las cosas del Evangelio puedan mejorar, para que venga más gente a la iglesia, pongamos afuera del local, pongamos ahí, vendamos comida para que la gente pueda venir y pueda comprar comida y pueda entrar a la iglesia. Pongamos allí un piano, una guitarra para que los jóvenes puedan estar entretenidos, no se vayan. Hagamos una obra de teatro para que en Navidad los niños puedan venir, los padres están acá y todo cosas humanas, todas cosas de voluntad humana. Y allí no hay bendiciones. Por eso las bendiciones en Cristo Jesús son condicionales, tienen condición. ¿Y cuál es la condición? Que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios. Si no queremos hacerlo, tenemos libertad para elegir y seguir viviendo en el mundo y poder gozarnos en la filosofía humana y en pensar en los astros, pensar en la luna y podemos todo lo que queramos. Pero tenemos que estar conscientes de que nosotros un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos oído, visto y hecho. Debe existir autorización para todo lo que creemos y todo lo que enseñamos y lo que practicamos. Aun cuando las prácticas nos parece algo raro o cuando pensamos que por ahí puede ser algo bueno. Hoy día acá, en Chile, por lo menos, yo creo que en Ecuador también, en todos lados, eh, se están poco a poco metiendo esta idea de los cultos unidos, ¿ya? Los cultos unidos son que todos los hermanos de cada congregación vayan a un lugar y se reúnan hermanos de todos lados un día domingo allí y se juntan hermanos de tal lugar, de tal lugar, de todo allá y hacen todo allí y toda la ofrenda que se junte allí es para poder comenzar una obra en otro lado. Rompiendo, hermanos, rompiendo la autoridad de cada congregación, rompiendo la autoridad de Cristo. Por eso allí en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho o prácticas,
Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Todo lo que hacemos. O sea, nada puedo hacer sin la autorización de Cristo. Si yo no tengo la autorización de Cristo, no puedo hacer nada, sea de palabra o sea de hecho, o de prácticas. Si Jesús, hermano, Jesús no me lo autoriza en la palabra, entonces no lo puedo hacer, por más que sea bonito, hermoso y todo eso, hermano. No podemos nosotros romper la autoridad de Cristo, porque al hacerlo, entonces estamos en un estado de rebeldía, pecamos contra Dios. Dice que hay que hacerlo todo, todo en el nombre de Jesús, que significa autoridad, aprobación de Dios. A nosotros nos gustaría hacer muchas cosas. Nos gustaría, no sé, pues ayudar al pobre con las ofrendas. Ahora acá en Chile han habido muchas inundaciones. Hay ciudades que están inundadas completamente. Hay muchos damnificados, mucha gente que está sufriendo. Entonces nosotros, como somos hijos de Dios, vamos a tomar la plata de la ofrenda y vamos a comprar víveres para mandarle a estas personas que están. Pero ¿dice Dios eso? ¿Que tenemos que hacer eso? Claro, Dios dice que uno lo puede hacer, pero con tu plata, no con la plata de la ofrenda, porque la plata de la ofrenda tiene un propósito y la plata de la ofrenda es para los santos necesitados, para predicar el evangelio, para poder sostener al predicador. No es para poder ayudar a los damnificados. Eso lo tengo que hacer yo con mi plata, con mi bolsillo, sacar plata de mi bolsillo y poder ayudar. Si no hay autorización, hermanos, no lo puedo hacer. Marcos 11:28 dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, allí estaban los fariseos discutiendo con Jesús para ver en qué lo podían pillar, allí acosando al Jesús porque allí Jesús hacía cosas rompiendo el día de reposo, sanando a la gente, y allí estaban los fariseos tratando de poder pillarlo para acusarlo. Ahí en el versículo 27 dice, volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos, los fariseos, que se creían santos, que se creían mejor que todos, ¿ya? Y que se creían los más fieles al Señor, ellos que rompían la ley de Moisés todos los días, ellos que abusaban de las viudas, ellos que abusaban de los padres, le venían a preguntar a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía, porque hacía milagros, hacía sanidades. Entonces, hermanos, ¿con qué autoridad nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Con qué autoridad nosotros estamos haciendo prácticas? ¿Lo estamos haciendo con la autoridad de Cristo, con la aprobación de Cristo? ¿O usted cree que es mejor de esta forma a la forma que Cristo nos dejó? Hechos 4:7 dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Allí, los apóstoles sanando también.
Versículo 1 de 4 de los Hechos dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y lo pusieron en las cárceles hasta el día siguiente, porque eran ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Y sucedió que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? O sea, estaban ellos acusándoles a los apóstoles de por qué ellos estaban sanando a la gente, haciendo un bien, cuando en realidad era Jesús el que sanaba por medio de los apóstoles. Cristo tiene toda autoridad, hermanos, y nosotros tenemos que solamente obedecer. Dice allí en la primera carta a los Corintios 10:26, porque el Señor es, porque del Señor es la tierra y su plenitud, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:18. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreo 1:10. Todo esto implica, hermano, que nosotros obedecemos al Creador, al Todopoderoso, al Señor Omnipotente, al Eterno Dios. Es un Dios al cual nosotros servimos y que no podemos nosotros desobedecerle. No podemos nosotros ir en contra de Él porque Él tiene todo poder, tiene toda autoridad. Es Dios. Cristo, hermano, la capacidad o poder que uno ha sido investido, el poder regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás, o sea, por nosotros. Dice en Juan capítulo 12:48, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es el Cristo, el cual nosotros obedecemos, hermanos. Nos queda a nosotros solamente obedecer al Creador, hacer su voluntad. Porque con todos estos versículos que hemos leído podemos ver en gran manera cómo Él tiene todo poder, toda fuerza, todo dominio. Él es dueño de todo. Para terminar, en Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Dios, hermano, está sobre todos nosotros. Nosotros no podemos contradecir, nosotros no podemos cuestionar lo que Dios ha hecho y ha dicho en su palabra. Por lo tanto, nos queda a nosotros respetar sus mandatos que están escritos en este libro, en la cual nosotros debemos de obedecer. No podemos ni agregar, no podemos ni quitar, no podemos inventar nada porque ya está todo dicho. No podemos nosotros, hermanos, querer cambiar la voluntad del Señor. Solamente nos queda a nosotros obedecer lo que dice su voluntad para poder alcanzar en
la vida eterna, que la tenemos en promesa. Por eso hoy día encontramos tantas clases de religiones y pensamientos, ideas, un montón de ideas que están profilando en el mundo actual, el feminismo, el homosexualismo, el aborto, todas estas clases de pensamientos, ideas que hay en el hombre, no proviene de Dios, sino que proviene del mismo hombre, que se rebela contra la voluntad de Dios. Agradezco, hermano, su paciencia, agradezco, hermano, su tiempo. Espero que esta lección nos ayude a nosotros también a poder respetar lo que Jesús nos enseña en su palabra, a respetar su autoridad que Él tiene. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias por su atención. Amén, hermanito. Amén. Amén.